Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Francesca Aragón. Soy asesora educativa posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Quiero agradecerles por participar el día de hoy de nuestro webinar Monitor Continuo de Glucosa, Uso en la Práctica Clínica. A continuación, quiero presentarles a nuestra docente, quien se encuentra a cargo del Diplomado en Terapia Diabética, Carolina Castrillón. Carolina es licenciada en nutrición. Cuenta con una maestría en diabetes y obesidad por la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Se encuentra cursando actualmente un doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en monitoreo continuo de glucosa y conteo de carbohidratos y miembro de la Sociedad Americana de Nutrición. Adelante, Carolina, bienvenida. Gracias, Francesca. Bueno, gracias a todos los participantes para acompañarnos en esta noche. Bueno, yo quiero dar la cálida bienvenida a nuestro expositor de hoy, es el doctor Julio Ley. Él es médico endocrinólogo, especialista en diabetes, director de la Clínica de Bombas de Insulina y Monitoreo Continuo de Glucosa, además de ser profesor asociado de la Universidad de Florida y director de la Clínica de Diabetes del Hospital de Veteranos Malcolm Randall en Gainesville, Florida. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta noche y los dejamos con los presentes. Adelante. Listo. Bueno, muchas gracias a la Universidad Norbert Wiener, en especial a la licenciada Carolina Castrillón por la amable invitación. Es para mí un placer poder compartir con ustedes algunos detalles, un poco el conocimiento que existe sobre el monitoreo continuo de glucosa, que es una herramienta que ya se encuentra disponible en Perú. Y sé que va a ser de su agrado para estar al día en lo que es la diabetes. Esta es la agenda en la que vamos a enfocarnos hoy día. Vamos a hablar sobre, en líneas generales, qué cosa es la tecnología de diabetes, específicamente la parte del monitoreo continuo de glucosa. Y de ahí vamos a abocarnos a discutir las indicaciones clínicas y detalles de cómo comprender e interpretar los datos del monitoreo continuo de glucosa. Y después vamos a revisar algunos casos con la aplicación que se puede utilizar ya de por sí en la práctica clínica. Estos son mis conflictos de interés. Tengo dos grants que me dan financiamiento justo para desarrollar este tipo de tecnologías en zonas rurales. Cuando uno habla de tecnología de diabetes, uno puede, pues, básicamente mirar qué es lo que ha pasado en los últimos 100 años, ¿no? Y en su momento, el descubrimiento de la insulina, pues, fue considerado un avance de tecnología al haberse identificado la proteína, aislado la proteína y después haberse eh, podido concentrar en un medio líquido y después poder darse de forma intramuscular, ¿no? Entonces, a partir de ahí, con ese desarrollo y el aislamiento de la insulina, pues vino el desarrollo de las jeringas, obviamente, años después. Vinieron después las jeringas descartables, después vinieron las bombas de insulina, pero esas más eran para ambientes de estudios, parte de investigación, y ya después, ya en los años 80, comenzaron a aparecer ya las bombas de insulina, los infusores continuos de insulina, bombas de insulina, pero ya para la parte comercial. Poco después vinieron los lapiceros ya descartables, que permitían mucha mayor comodidad para el paciente, y ya desde ahí comenzaron a entrar ya mayores avances tecnológicos. Podemos ir hasta el año 2006, en el que ya comenzaron a aparecer los monitores continuos de glucosa que permitieron que el paciente pudiera ver en qué momento la glucosa estaba bajando o estaba muy alta y poder actuar, ¿no? Entonces eso es lo que se llama en inglés el Sensor Augmented Pump Therapy, que es lo que tenemos acá en el año 2006. Y ya después, algunos años, 5, 10 años después, vinieron ya mayores niveles de integración
del monitoreo continuo de insulina con las bombas de insulina, y eso permitió ya lo que se conoce como el páncreas artificial o páncreas híbrido. Entonces, cuando uno habla de la tecnología de diabetes, básicamente son 4 grupos grandes de avances. El primero, como pueden ver acá, es el suministro de insulina, que significa cómo se puede conseguir dar la insulina de manera cómoda. Están los lapiceros, están los infusores continuos, ya sea los convencionales con circuitos integrados o electrónicos, o las otras bombas que son básicamente por resortes. El segundo grupo es todo lo relacionado a la medición de glucosa, que, bueno, lo más clásico que podemos ver en nuestro medio es con el monitoreo capilar en cada del dedo. Y ya después, en los últimos 15 años, 10 años, se ha hecho más popular el uso del monitor continuo de glucosa, que es lo que nos vamos a abocar luego. Y después, en el número 3, es la combinación de los dos previos, que es la integración del monitor de glucosa, monitor continuo, con el suministro de insulina, que en este caso una bomba de insulina que le permite automatizar el suministro de insulina dependiendo de qué tan alto es el nivel de glucosa, ¿no? Y el cuarto grupo es todo lo que es los el software o los aplicativos o bases de datos que permiten la entrada de información, ya sea por el paciente o por el médico, y que después le permite al paciente administrar esa información, ¿no? O sea, esos son todos los aplicativos para, por ejemplo, bajar de peso, contar carbohidratos, mantener los datos de niveles de glucosa. Cuando uno habla de medición de glucosa, pues tenemos que pensar qué cosa es lo que hace el páncreas, ¿no? Entonces aquí a la izquierda vemos el páncreas, que tiene mucho tejido de lo que se llama el páncreas exocrino, y solamente aproximadamente 2 a 3% de todo el tejido del páncreas corresponde a los islotes. Los islotes, la mayoría de las células, en este caso las células rojas, son las células beta, que son las que producen la insulina, ¿no? Y aquí vemos que en el último cuadradito a la mano derecha, cómo la glucosa entra y a través de un metabolismo dentro de la célula productora, esa concentración de glucosa que se metaboliza se traslada en la liberación de gránulos de insulina, que acá están estos circulitos negros que están saliendo de la circulación, ¿no? Entonces, acá hay una integración. La célula beta es el órgano que toma la glucosa del medio ambiente, la metaboliza dentro de la célula, y después, mientras más glucosa hay, más insulina va a secretar al medio ambiente. Y cuando nosotros usamos el monitor continuo de glucosa, lo que hacemos es tratamos de un poquito imitar lo que hace el páncreas en la parte de medición de glucosa. Entonces ustedes ven aquí que la glucosa entra por la membrana junto con el oxígeno, ¿no? Al medio hay una capa que tiene una enzima que hace una reacción, la oxidasa, y eso produce, libera un poquito de electrones, y esos electrones son los que se miden por el electrodo. Y cuando hay más glucosa, entonces eso va a producir mayor cantidad de electrodo, y eso al final es lo que nos lleva a este grafiquito que ustedes pueden ver acá abajo a la derecha, en que el nivel de glucosa, por ejemplo, aquí a la medianoche, es de 240, y luego va bajando durante la noche hasta las 6 de la mañana, en el que va a llegar, por decir, acá a 150 o 130, ¿no? Después viene acá el desayuno y sube, y luego tiene un nivel de glucosa más elevado. Entonces, ese es lo que hace la tecnología. Esto es una tabla resumen de los monitores que están disponibles actualmente en Estados Unidos. Como podemos ver aquí, tenemos monitores Libre, el Freestyle, el Libre 14, Libre 2. Recientemente, hace pocas semanas, han aprobado el Libre 3, pero todavía no está disponible. Tenemos también el Dexcom, el G6, también está el Medtronic, el Guardian 3,
Y el otro, el sensor, que es el sensor subcutáneo, que requiere implantación parecido a las pastillas de progesterona que se implantan subcutáneamente, es el Senseonics, ¿no? Entonces aquí vemos que están aprobados para, en su mayoría, todos los que son mayores de 4 años, para el Libre 2, 18 Libre 14, el Dexcom mayores de 2 años, y luego el Guardián mayores de 14, y el Senseonics, que es subcutáneo, requiere un procedimiento, mayores de 18. Los Libre y el Dexcom no requieren calibración, el Guardián sí necesita una calibración, que al menos 2 veces al día, puede ser un poco más. De manera similar, el Senseonics también requiere su calibración. Y el sensor dura en el brazo, en el caso donde se pone en el Freestyle, son 14 días, el Dexcom dura 10, el Guardián dura 7 días, y el Senseonics, que es el subcutáneo, en el brazo, dura 90 días. Ahora, la manera como miden la glucosa varía un poquito. No toman el promedio, sino miden la glucosa en ese momento. Es cada minuto, en este caso para los Libre, Freestyle, y cada 5 minutos en el caso del Dexcom, cada 5 minutos, y cada 5 minutos también de los otros dos, el Medtronic y el Eversense, ¿no? Entonces, ahora ya los modelos más actuales, todos aquí en Estados Unidos, tienen una alarma de hipoglicemia que despierta al paciente si es que está la glucosa yendo bajo, o también lo puede despertar si es que la glucosa está pues por encima de 200 o 250, ¿no? Los que se integran con las bombas de insulina son el Dexcom, que en este caso se integra la bomba de insulina de Tandem, y también con la segunda bomba que también ha sido aprobado hace algunas semanas. La otra bomba es el del Omnipod. El Medtronic se integra con su propio sistema, el Medtronic, el 670 y el 770. Ahora, a ver. Bueno, también me está apareciendo una pantalla acá. A ver, sigamos entonces. Cuando uno habla de los sensores, uno ya empieza a hablar de lo que es el tiempo en rango, que es el porcentaje del tiempo que el paciente está en un rango apropiado, que internacionalmente se considera entre 70 y 180 miligramos por decilitro. Ese es el rango que el paciente debiera estar la mayor parte del tiempo. Y eso tiene una correlación con la hemoglobina glicosilada y con el promedio de glucosa. Entonces, acá en el gráfico de la izquierda podemos ver el promedio de glucosa calculado por el monitor continuo de glucosa. Y abajo, en el eje de las X, podemos ver la hemoglobina glicosilada medida en el laboratorio. Entonces, ustedes pueden ver que cuando hay una hemoglobina glicosilada de 7, prácticamente hay un promedio de glucosa bastante variable, ¿no? Porque puede ser entre 120 o 130, toda la parte hasta arriba hasta llegar a 180, ¿no? Ese es el promedio de glucosa medido por el monitor continuo de glucosa. Y de manera similar, cuando el tiempo en rango, el porcentaje de tiempo en rango que les decía entre 70 y 180, que es lo ideal para la gran mayoría de pacientes, si solamente están 40% del tiempo en ese rango, el valor de hemoglobina glicosilada que correspondería es alrededor de 8.1, pero el rango en el que eso varía está entre 7.1 y 9.1%. ¿Qué quiere decir eso? Que algunos pacientes van a estar con una hemoglobina glicosilada de 7.1 y otros pacientes van a tener una hemoglobina glicosilada de 9.1, ¿no? Si nos vamos al otro extremo, con un tiempo en rango del 80%, que es un muy buen nivel de control de glucosa, quiere decir que el paciente 80% del tiempo su nivel de glucosa está entre 70 y 180 miligramos por decilitro, es algo muy bueno. El nivel de hemoglobina glicosilada promedio va a ser 6.5, y ese
6.5 no se aplica a todos los pacientes. Algunos pacientes van a tener un nivel de hemoglobina glicosilada tan bajo como 5.5 o tan alto como 7.5. En todo ese intervalo va a estar ese nivel de hemoglobina glicosilada, ¿no? Entonces, la conclusión es que existe un rango amplio de glucosa promedio por cada valor de hemoglobina glicosilada y que también hay un rango amplio de hemoglobina glicosilada para cada intervalo de tiempo en rango, que es la medida que da el monitor continuo de glucosa. Otro concepto que hay que revisar es el de la variabilidad glicémica. Intuitivamente podemos decir que se refiere a la fluctuación o cuánto varían los niveles de glucosa durante el día y a través de los días, durante las semanas. En general, el mismo promedio de glicemia puede dar niveles de hemoglobina glicosilada distintos, ¿verdad? Y acá podemos ver en este caso dos personas, ¿no? Podemos ver acá en la línea negra, es la persona A, que tiene una variabilidad glicémica alta, ¿no? Como pueden ver ustedes, aquí la línea negra sube, en el lado izquierdo todo hasta casi 300, 330, y después baja hasta casi 70 o menos, ¿no? Y así, cada día hace este tipo de curvas tipo yo-yo. Y también podemos ver al mismo tiempo una persona, en este caso la línea gris, que es la línea B, que tiene una menor variabilidad glicémica. Como ustedes pueden ver, aquí empieza el día y empieza desde 100, sube hasta 180, baja después a 100, y así no hay mucha variabilidad. Lo más alto es 180, 160 y lo más bajo es 90. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay una variabilidad distinta entre ambas personas. Lo curioso es que ambas personas tienen una hemoglobina glicosilada de 7.5. Entonces, más o menos se dan cuenta, la variabilidad glicémica es otro criterio, además de el tiempo en rango, ¿no? Que nos da otra historia. ¿Ya? Ahora, podemos también tener variabilidad glicémica alta, pero eso no necesariamente quiere decir que sea algo malo, ¿no? Por ejemplo, veamos en el panel superior, vemos el nivel de glucosa y después vemos también los días en el eje de las X. Y igualito, la persona A, en este caso con una variabilidad glicémica alta, que es la línea gris, ven cómo sube y baja todo el yo-yo. Y después ven, pero todo el tiempo está dentro del rango. Se dan cuenta, está entre 70, que es la línea punteada, y 180, la línea punteada superior. Entonces, todo esto es el tiempo en rango que está apropiado. Perdón. Mientras que en la línea continua negra, que está por encima del rango, tiene una variabilidad menor, casi no se mueve la línea, pero ven que siempre está por encima de 180. Entonces, tiene una variabilidad baja, pero siempre está elevado, ¿no? Entonces, idealmente lo que nosotros deseamos de los pacientes es que tengan una variabilidad pequeña y que además estén siempre en un rango apropiado. Esa es la combinación ideal, ¿no? Otro factor a tener en cuenta es que cuando uno pone el sensor, muchas veces el paciente sufre de un sesgo, ¿no? En ese momento es el sesgo del observador, que como ustedes pueden ver acá, en el panel inferior, entre los días 7 y 9, cuando se pone el sensor, vean qué ocurre con la variabilidad de la glucosa en esos 2 días, disminuye dramáticamente, pero si ustedes ven lo que ocurre el día anterior a que se ponga el sensor, la glucosa llegó casi hasta 350 y estuvo tan baja como 70, ¿no? Entonces, hay bastante variabilidad y esto tiene que ver con saber o no saber si este sensor está puesto o no. Entonces, esto ilustra que el sensor ayuda a que el paciente controle un poco mejor su dieta y vaya pues mejorando en ese sentido. Bueno, pero al final me pueden decir, doctor, pero el monitoreo continuo de glucosa se ve interesante, pero ¿realmente será útil prediciendo las complicaciones? ¿Será
tan bueno como la hemoglobina glicosilada. Bueno, hasta hace algunos años no sabíamos, solo sabíamos que era una herramienta muy útil, pero ahora ya sabemos que sí puede predecir justamente eso. Entonces aquí vemos un estudio de cohortes. En este caso fue de más de 3.000 pacientes con diabetes tipo 2 en Shanghai. Y aquí lo que hicieron es, pusieron un monitor por 3 días, el Medtronic, y luego a esos pacientes los siguieron por varios años, ¿no? Y al cabo de 5 o 6 años pudieron ver de aquellos que tenían algún nivel de falla, daño de retinopatía, si mejoraban o cuál era su nivel, ¿no? Entonces aquí vemos en la barra más oscura, que es la barra negra, son aquellos pacientes que tenían un tiempo en rango más del 86%. Entonces estos son los que tenían el mejor nivel rango, ¿no? El nivel tiempo en rango que estaban entre 70 y 180, 86% del tiempo o más ese es el grupo. Estaban bien controlados. Entonces, como pueden ver aquí, la prevalencia en ese grupo de retinopatía diabética leve era solo de 8.1%, todos los demás estaban por encima del 11%. Si nos vamos al grupo de retinopatía diabética moderada, no proliferativa, también se repite la misma figura. Vemos que los que tienen mayor tiempo en rango, en este caso ya no solo la barra más oscura, sino la que le sigue, en este caso es el tercer cuartil, 71% a más, vemos que esos son los que tienen el porcentaje más bajo. Solamente 3.9% de esos pacientes, estamos hablando de más de 3.200 pacientes, desarrollaron una enfermedad moderada, comparado con 6% si el rango era menor, 50, 71% en un buen rango, o hasta 10% si es que la mitad del tiempo estaban fuera del rango. Y de manera similar, ya cuando era más avanzado el daño, también se ve un escalonamiento. Entonces, esto da una idea de que a mayor descontrol glicémico expresado en tiempo, en rango, hay una mayor complicación, incidencia de complicaciones a los años posteriores, ¿no? Entonces, muy parecido el factor pronóstico a lo que sería la hemoglobina glicosilada. Pero esa no es la única complicación. Aquí vemos enfermedad aterosclerótica, por ejemplo. Es el mismo grupo de investigadores en China, en Shanghai. En este caso, ellos enrolaron ahora a 1.351 pacientes con diabetes tipo 2. Los siguieron de manera similar 7 años y vieron aquellos que tenían lo que le llaman Lower Extremity Atherosclerotic Disease, o lo que viene a ser enfermedad aterosclerótica del miembro inferior. Y eso lo midieron con un ultrasonido Doppler, que es como la manera estándar como se hace estas mediciones. Y aquí pueden ver, por ejemplo, en la línea roja, que son los casos nuevos de enfermedad aterosclerótica del miembro inferior, los que tenían mayor descontrol de su glucosa, en este caso por la línea roja, que son menos del 50%, son los que tenían un mayor riesgo de desarrollar esta complicación. Mientras que los que tenían un porcentaje de tiempo en rango mayor al 85%, quiere decir los que estaban mejor controlados, el tiempo en rango les protegía, ¿no? Entonces, con un tiempo en rango mayor al 85%, la incidencia de casos nuevos prácticamente era un 30% menor a lo que era controlado, y todos los demás estaban al medio. Y los que tenían ya enfermedad aterosclerótica, si se les medía al inicio y después se veía cómo había progresado la enfermedad, de manera similar, se ve acá el gráfico, que aquellos que habían tenido mayor descontrol de glucosa, medido nuevamente por el tiempo en rango, al cabo de los 7 o 8 años, se veía pues también una mejora, mejor dicho, no progresión de enfermedad, o una progresión más lenta, en aquellos que tenían un buen control glicémico al inicio, ¿no? Entonces, eso ya habla de la
el valor pronóstico del monitoreo continuo en pacientes con diabetes tipo 2. Y luego acá tenemos ya lo que serían las causas de mortalidad, ya sea mortalidad de todo tipo, que sería el cuadro A, o mortalidad cardiovascular. Entonces, de manera similar, la línea roja corresponde al tiempo en rango descontrolado, solamente 50%, y la línea verde son los que están con un buen nivel de control, con un tiempo en rango mayor al 85%. Entonces, ustedes pueden ver que la mortalidad es mayor en aquellos que tenían mayor descontrol, casi a los 12 años, 75% estaban vivos, mientras que los que tenían un buen control glicémico era 85%, ¿no? Entonces, es significativo la diferencia. Y si lo vemos por causas de muerte cardiovascular, la figura es bastante similar, alrededor del 91% versus el 96%, ¿no? Entonces, igual se ve un gran beneficio de tener un buen nivel de control de glucosa si es que está en un tiempo en rango apropiado. Muy bien, ahora hablemos sobre las indicaciones clínicas para el monitoreo continuo de glucosa y cómo comprender e interpretar los datos de la tecnología que estamos discutiendo hoy. Bueno, podríamos dividirlo esto en 3 tipos de monitores continuos, ¿no? Uno que es el que es a demanda o intermitente, el otro que es continuo o tiempo real, y el otro que es retrospectivo. Entonces, aquí a la mano izquierda podemos ver el intermitente, ese tipo de monitor que reporta los valores de glucosa a demanda. O sea, cuando uno lo escanea, ahí se ve el número. Es fácil de utilizar, la implantación o la colocación del sensor es bien sencilla. Es relativamente económico, esos son los más económicos. Son los como llamados monitores flash, y tienen ahí el libro 1, el libro 14, el libro 2. El libro 2 es el que tiene la alarma de hipoglicemia y de hiperglicemia. El libro 3 también tiene la alarma. Al medio tenemos los que son de tiempo real, que son los que reportan los valores de glucosa continuamente. No necesita hacer ningún escaneado, nada. Automáticamente va hacia el celular o hacia el dispositivo y uno puede mirar directamente sin tener que estar escaneando. Y estos monitores, todos ellos dan las alarmas de hipoglicemia y las alarmas de hiperglicemia. Entonces son el Dexcom, el Enlight, el Guardian y el Sensiones. Y aquí a la derecha vemos los monitores retrospectivos o ciegos. Son aquellos que reportan los valores de glucosa al final del periodo de estudio. Pueden ser de 6 días, es el caso del sensor, del Medtronic. 10 días es el sensor del Dexcom, o 14 días si es la versión ciega del Libre. Entonces, el paciente ciego al valor de glucosa del sensor no existen las alarmas, ¿no? Y estos son el Libre Pro, el Dexcom Pro y el iPro, que es básicamente el Pro es por profesional, es de uso profesional. Ahora, cuando uno compara aquellos que son de tiempo real versus retrospectivo, el de uso personal, ¿no? El paciente es dueño del equipo y usualmente califica o puede obtener el equipo porque está usando insulina, ¿no? Entonces, esa es la condición, que use insulina de manera frecuente, al menos 3 inyecciones al día, al menos aquí en Estados Unidos, y que haya antes el uso frecuente del monitor de glucosa, o sea, que se esté hincando los dedos 3 o 4 veces, solía ser un criterio, pero ya lo quitaron el año pasado para hacer la vida más fácil también a los pacientes. Tengo entendido que en el Perú existe el sistema Libre y el sistema Medtronic para uso personal. Ahora, en cuanto al uso profesional, que es el diagnóstico ciego, el médico, la clínica, el consultorio es el dueño del equipo. Cualquier paciente con diabetes en el que se desee hacer una investigación para ver en qué momento del día está haciendo hiperglicemia o hipoglicemia, va a potencialmente beneficiarse y va a poder tener esto de acá de manera intermitente. Puede ponérselo una vez al año, por decir, o una vez cada 5 años para ver cómo puede mejorar su dieta o qué medicinas puede mejorar
para maximizar su control glicémico. Se puede hacer también para la evaluación inicial de un paciente con sospecha de hipoglicemia. Y los sistemas aquí son el Libre Pro, el Dexcom Pro y el Medtronic Pro. Solo para recordarles que este sistema, la parte profesional, no existen todavía los sensores en Perú. Probablemente en un futuro estén disponibles. Muy bien. Entonces, este es como luce el sensor, el reporte del sensor. Esencialmente hay tres grupos de información que tenemos que saber de acá. El primer grupo son los datos glucométricos que están aquí en verde, ¿no? Entonces, aquí a la derecha, a la izquierda lo pueden ver en verde, el promedio y el coeficiente de variabilidad. El coeficiente de variabilidad es la desviación estándar dividido por el promedio. Y aquí en verde, el cuadrito verde, lo tenemos el promedio de glucosa, en este caso 142, y la desviación estándar, que es 53. Si dividimos 53 por 142, eso nos va a dar el coeficiente de variabilidad. Luego aquí a la izquierda pueden ver el número 2, que está en rojo, y esos son los porcentajes de tiempo. Los porcentajes de tiempo en ya sea hipoglicemia, o el porcentaje de tiempo en rango, que es lo que les decía, el 70-180, o el porcentaje de tiempo en hiperglicemia, que es todo lo que es por encima de 180. Y aquí a la derecha lo vemos así realzado también en el cuadradito rojo, como con los valores verde para el tiempo en rango, que en este caso es 68%, tiempo en hipoglicemia, que es 6 más 1, en total es 7%, que está en hipoglicemia, que está elevado. Y en tiempo en rango en hiperglicemia, por encima de 180, es 26%. Y luego aquí, a la izquierda nuevamente, vemos el número 3, que es el perfil ambulatorio glicémico. Y lo que acá a la derecha ustedes pueden ver en el gráfico, que está en azul, que es un detallado de cómo se ve la nube de puntos en un percentil, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que cada barra representa el percentil de entre el 15 y el 75%. Entonces eso nos ayuda a saber dónde está la mayor cantidad de puntos de esa distribución. Bueno, revisemos un casito. Por ejemplo, este es un caso de un paciente con diabetes tipo 2, que se llama Daniel, y tiene un monitor continuo de glucosa personal. Él está usando insulina basal bolo. Un varón de 74 años, con diabetes desde los 40, historia de hipertensión, dislipidemia, insuficiencia renal crónica estadio 3. En la revisión de sistemas ha bajado 13 kilos los últimos 6 meses con una dieta ketogénica, ¿no? Nosotros no se la recomendamos, él lo hizo por su cuenta. Y aquí vemos que está tomando glargina 50 unidades en la mañana, Aspart 16 con las comidas, aunque no siempre lo toma. Y en este caso estaba tomando el liraglutide 1.2 unidades diarias, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, en el panel superior a la derecha está el trazado de glucosa que él tiene durante la noche. Ven acá que a la medianoche su glucosa está alrededor de 250 casi. Y luego va pasando las horas y ya cuando llega a las 6, 7 de la mañana su nivel de glucosa ya ha llegado a 180, que es la raya amarilla acá, ocre. Entonces va disminuyendo el nivel de glucosa, ¿no? Al siguiente día vemos de manera similar también, estaba como en 240 y para las 6 de la mañana ya había llegado él a los 150. Entonces hay una disminución del nivel de glucosa durante la noche. Y aquí también se observa que con las comidas, por ejemplo, en este desayuno, se empezó a comer a las 8 de la mañana, su nivel de glucosa estaba en 180, 170 y subió hasta casi 250, entonces como unos 70 puntos. Sin embargo, al día siguiente, ustedes pueden ver aquí, a eso de las 8 de la mañana, ¿ya? Ven acá 6 de la mañana, que está el punto más bajo, 7, 8, comenzó a subir la glucosa, pero ustedes pueden decir que ha comido algo distinto porque la glucosa subió de 180, todo hasta 400, ¿no? Entonces aquí ha habido una mayor carga de carbohidratos. Entonces eso es lo que les indicaba la flecha azul,
con el cuadradito rojo, que va disminuyendo la glucosa durante la noche, y luego la glucosa después de una comida llegó a un nivel bastante alto, que es lo que es el siguiente cuadro. Entonces, los patrones que se observan, los patrones glicémicos, es una bajada lenta del nivel de glucosa entre las 12 de la noche y las 9 de la mañana, con hiperglicemia y algunas veces hipoglicemia después de la comida. Entonces, en este caso, la recomendación pues, fue disminuir la glucosa para que no, perdón, disminuir la insulina alrededor del 15%, ¿no? Para que no tenga esos problemas de hipoglicemia o hiperglicemia. Sigamos. Aquí tenemos cuáles son las metas glicémicas con el monitoreo continuo de glucosa, sobre todo el de uso personal. Como pueden ver aquí a la izquierda, son la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 que no tienen enfermedad cardiovascular. Lo ideal es que su tiempo en rango sea mayor al 70%. ¿Ya? Recuerden eso, mayor al 70%. Y que el tiempo en hipoglicemia sea menor al 5%. Ven, ahí se suma, se agrega el 4 y el 1, 5% que sea menor. Si es menor, 3% incluso estaría mucho mejor, ¿no? Y el nivel en hiperglicemia tiene que ser idealmente menor al 25%, 30% si contamos los niveles más altos, ¿no? Ahora, si estamos hablando de una persona que tiene enfermedades o comorbilidades que nos ponen en riesgo de tener un evento cardíaco o tener un evento de otro tipo y tengo una enfermedad, digamos demencia, que le impida tener un buen control de glucosa, entonces ahí la meta es prevenir los episodios de hipoglicemia. Entonces ahí se disminuye la meta de hipoglicemia que nunca ocurre hipoglicemia, menor al 1%, ¿no? Ya no importa, vamos a sacrificar el tiempo en rango 70-180, no importa, ya será pues 60%, 55%, 50%, ya, ahí no importa. La cosa es que se evite la hipoglicemia, porque un episodio de hipoglicemia en este tipo de pacientes que están acá a la derecha con enfermedad cardiovascular o que tienen una discapacidad mental, no van a poder llegar a ese nivel de control. Entonces, ahí lo que se cambia es la meta y se relaja un poco y ya no se persigue un control tan estricto de la glucosa porque puede ser peligroso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que recordar en la interpretación del reporte que les he descrito anteriormente? No, básicamente las tres cosas que les dije, el tiempo en rango, la variabilidad y los patrones de hiperglicemia y hipoglicemia, ¿no? Entonces, también es bueno revisar con el paciente su diario de comidas y la actividad física, revisar la hora y la dosis de las medicinas. Y al final, enfocarse, cuando uno le va a dar la recomendación al paciente, enfocarse en uno o dos cosas, nada más. Puede haber una lista de 8 o 10 cosas, pero el paciente con tantas recomendaciones se va a perder, se va a estresar, así que mejor denle solo, enfóquense en dos cosas, ¿no? Muy bien, ahora quiero que te enfoques en recibir la insulina antes de la comida, por decir. Ahora quiero que te enfoques en no comer tarde, no comer al acostarse o evitar las gaseosas durante el día, ¿no? Solamente toma agua, por decir. Entonces, si uno le da esas orientaciones de tipo de ingesta de carbohidratos, ya con eso se avanza bastante, ¿no? Ya después para una siguiente cita se puede dar otro tipo de orientación adicional. Este es donde yo trabajo, yo estoy a cargo de la clínica de infusores en la Universidad de Florida y estoy a cargo de la clínica de diabetes en el Hospital de Veteranos. Y nosotros hacemos bastantes monitores de glucosa, ya sea el diagnóstico o también de uso personal. Y aquí vemos, por ejemplo, estos son los datos de los pacientes que hemos hecho por uso profesional, en este caso eran ciegos al valor de glucosa. Y después nosotros discutíamos el resultado a las 2 semanas con el paciente para afinar la terapia, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es uno de los casos. Este es el señor Michael, tuvo un uso diagnóstico, un monitor de uso diagnóstico. Tiene un varón de 53, diabetes por 25 años, usando metformina, pioglitazona y glipizide.
Aquí en el panel de la izquierda, que es el perfil ambulatorio, podemos ver cómo la glucosa sube con el desayuno y luego hay una pequeña jorobita aquí para la hora del almuerzo y ya después va disminuyendo a lo largo de la tarde, ¿no? Y cuando vemos el desglosado del día por día, de manera similar se ve que hay una hiperglicemia más predominante después del desayuno, y al final del día va normalizándose. Entonces acá podemos decir que es muy probable el paciente coma más carbohidratos durante el desayuno que en el resto del día, ¿no? Y con algunos episodios de hipoglicemia también ahí a medianoche probablemente estén relacionados al uso del glipizide, sulfonilurea. Este es otra paciente que estaba en insulina basal bolo, es una mujer de 36 años, con diabetes tipo 1 y enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison es lo que tienen problemas, insuficiencia de esteroides, no producen esteroides o cortisol. Con episodios frecuentes de hipoglicemia entre las 3 y las 7 de la mañana, está usando ella glargina, 18 unidades, y apidra, 1 unidad por 10 gramos. Y para la enfermedad de Addison está tomando esteroides, hidrocortisona, 15 miligramos en la mañana y 5 miligramos en la tarde. Entonces, este es su monitor continuo de glucosa. Como ustedes pueden ver aquí, el nivel de glucosa baja significativamente entre las 12 y las 3 o 4 de la mañana. Ven ustedes que es bien pronunciado, casi 200 o 200, 300 puntos. Y luego durante el día va subiendo gradualmente, como pueden ver aquí, unos que otros episodios de hipoglicemia. Entonces, aquí esta paciente lo que tuvo fue que la dosis de hidrocortisona que ella tomaba a las 3 de la tarde no duraba mucho. Entonces ya para la medianoche ella tenía ausencia del efecto de los esteroides y por eso es que el nivel de glucosa bajaba significativamente. Aquí pueden ver que en la primera evaluación el nivel de cortisol en ayunas era 1.9 en la mañana, y después cuando ya se le cambió el tipo de esteroides y se le puso prednisolona, que tiene una vida media más larga que la del hidrocortisona, con prednisolona la cosa fue mejor porque ya el nivel de cortisol duraba más y ya llegaba ya a ser 14, que es lo que ustedes pueden ver aquí en el rango normal, ¿no? Entonces con eso bajaron los episodios de hipoglicemia nocturna. Este es otro paciente que tenía un infusor subcutáneo continuo de insulina, en cual se le puso un monitor continuo de uso diagnóstico hace algunos años ya. Este era un varón de 63 años con diabetes desde el año 2004, insulina desde el 2009. En el pasado había tomado todas estas medicinas que ustedes ven acá. Tenía varias complicaciones, retinopatía, insuficiencia renal, neuropatía, y además estaba ahora con una bomba de insulina a dosis alta, aproximadamente 2.4 unidades por hora, que vendría a ser 57 unidades al día. Y el conteo de carbohidratos era subóptimo, por decirlo menos. Entonces, aquí se le disminuyó un poco la dosis de insulina, se le entrenó bastante en el conteo de carbohidratos, y esto es lo que pasó después cuando se le puso el sensor. Ustedes pueden ver aquí el sensor diagnóstico, el nivel de glucosa va disminuyendo durante la noche y luego aumenta con las comidas, ustedes pueden ver, y luego ya en la noche nuevamente comienza a disminuir. Esto está parecido al caso anterior. Y cuando vemos lo que ocurre en el día a día, vemos que acá la flechita amarilla indica cómo ha ido haciendo los episodios de hipoglicemia nocturna, y este es cómo ha ido variando el nivel de hemoglobina glicosilada. Esta fue la primera visita, su hemoglobina glicosilada era 10.9, se le entrenó el conteo de carbohidratos. Para los meses después, cuando quisimos contactarlo, no pudimos encontrarlo, así que se le comunicó a su médico de cabecera, y el médico de cabecera continuó midiendo la hemoglobina glicosilada. Ustedes pueden ver ahí, ya es 8.7, había bajado desde 10.9, ¿no? Es una diferencia bastante significativa. Este es otro paciente, el señor Cook, diabetes mellitus en insulina basal bolo, de la visita inicial.
varón de 39 años, diabetes en el 2007, no se sabe el tipo, probablemente era tipo 1, tal vez, pero lo interesante es que cuando estuvo hospitalizado le dieron de alta con dosis bajas de insulina. Luego en el interín dejó de tomar insulina por varios días y no tuvo cetoacidosis, así que podemos colegir que en retrospectiva no era tipo 1, tal vez era tipo 2, o tal vez era tipo 1 que estaba en luna de miel, no lo sabemos. Tiene ahora hígado graso, apnea del sueño presión positiva. Y el tratamiento actual para cuando lo vimos estaba en Glargina 80 unidades, Aspar 20, que casi siempre lo toma buena adherencia, pioglitazona y empagliflozina con metformin. Entonces, sus niveles de glucosa ustedes pueden ver acá entre 140 a 220 en ayunas, y ya después el resto del día era más amplio el rango, ¿no? Entre 60 y 240. Aquí ven lo que comía el señor, su índice de masa corporal estaba un poco elevado, 29, y su hemoglobina glicosilada era de 11.5. Entonces el plan ahí es lo que muchos de ustedes hacen cuando ven un paciente que está en estas condiciones, pues es darle educación, incidir bastante en el conteo de carbohidratos, y decidimos en ese momento dejar de darle empagliflozina porque algunas veces está asociado a episodios de cetoacidosis en pacientes con diabetes tipo 1. En este caso no estábamos muy seguros si era tipo 1 o tipo 2. Luego le pusimos un sensor, comenzó él a contar bien los carbohidratos y de repente nos llamaron para avisarnos de que había tenido episodios de hipoglicemia. Ya para ese entonces se le tuvo que bajar la dosis de insulina. Luego ya se le entrenó para que siguiera él disminuyendo las dosis de insulina, ¿no? Entonces acá vemos el monitor de uso personal que él después estuvo utilizando por la prevención de episodios de hipoglicemia. Ven cómo está cambiando aquí el promedio, el tiempo en rango ya está ahora en 72 y el coeficiente de variación es 37 y el promedio de glucosa ya está en 142, que es ya no corresponde a una hemoglobina de 11 con ese nivel, ¿no? Entonces aquí también de manera similar, en la visita número 1, cuando aprendió a contar los carbohidratos, su hemoglobina era un 11.5, luego fue hospitalizado, ahí le hicieron otro, la hemoglobina glicosilada ya estaba ya alrededor de 8.3 y siguió bajando él, autotitulándose. Y ya para cuando vino a la tercera visita, su dosis de Lantus era 25 unidades nada más. Recuerden que estaba él tomando más de 70 unidades. Y ya estaba tomando también una dosis baja del Novolog. Entonces, esta fue una autotitulación exitosa de insulina basal. Y ahora está tomando una dosis bastante baja de insulina, ¿no? Este es el caso de una niña que tuvimos la suerte de hacerle un monitor sin alarma y después otro con alarma. Entonces en el panel superior, una niña de 11 años que fue diagnosticado de diabetes a los 6 años y tiene episodios de hipoglicemia frecuente, está tomando glargina 18 unidades y aspartato de 5 a 8 unidades 3 veces al día. Entonces aquí en el panel superior ven que estos episodios de hipoglicemia, este caso fue nocturno y fue entre casi la 1 de la mañana y las 5, 6 de la mañana, ¿no? O sea, casi 6 horas, su nivel de glucosa estuvo por debajo de 6. Aquí no había ninguna alarma ni nada. Y a los meses posteriores tuvimos la suerte de ponerle un monitor y ahora con alarma. Como pueden ver, en este caso solamente duró 2 horas porque cuando estaba ella durmiendo, casi a la misma hora que el panel superior, la glucosa bajó y entonces la alarma se disparó y ella respondió a la alarma. Ustedes pueden ver aquí cómo sube un poco el nivel de glucosa porque ya ha comido ahí un poquito de carbohidratos. Entonces se reduce de manera sustancial el tiempo de exposición a hipoglicemia, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos la suerte de publicar esto en la revista peruana de pediatría y después pudimos juntar nuestra experiencia. Tenemos varios pacientes que habían recibido estos sensores, con el doctor Christian Sang, que está ahora entrenándose acá en Estados Unidos, la doctora Yuri Angulo, Karen Sotil, que ya son endocrinólogas pediatras en Perú, doctor Acho, doctor Manrique, la licenciada Marve, que les habla.
Entonces aquí vemos, por ejemplo, estas son las características acá a la izquierda de los niños y adultos que recibieron un monitor. 9 niños y 19 adultos, en promedio 14 años, en adultos era 46. Y la mayoría de los niños fue por tipo 1, diabetes tipo 1, mientras que en los adultos la mayoría del diagnóstico era por diabetes tipo 2, ¿no? Entonces aquí hubo adultos que se hicieron el monitor de tipo retrospectivo, que es el monitor ciego, eh, ya que lo tenía Medtronic, pero tengo entendido que ya no está disponible en el mercado. Y los adultos que lo tenían el sensor en tiempo real, y luego vienen los niños, los casos pediátricos. Ustedes pueden ver acá el tiempo en rango, ¿no? Entonces, en promedio, los casos pediátricos, por ejemplo, se medían la glucosa alrededor de 19 veces al día, ¿no? Entonces, es el rango de lectura, ¿no? 19, promedio 19. Mientras que en adultos esto era solo 11, con bastante variabilidad, ¿no? Entonces, el promedio 142 en niños, 199 en adultos, y el tiempo en rango bastante variable encima del rango, pero el tiempo en rango era casi 70% versus 42% entre niños y adultos. Entonces, esto es lo que uno puede ver, lo que uno puede documentar. Este es el trazado de un día. Aquí vemos a la izquierda, empieza la medición del día a la medianoche. Este circulito de acá implica que ha sido un escaneo, en este caso fue 76, el paciente lo hizo, luego volvió a estar un poquito bajo, se volvió a activar la alarma y el paciente se midió, estaba en 67. Ven acá esta manzanita, es un signo que le permitió al paciente meter la información de que había comido. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, subió la glucosa un poquito, llegó casi 30 o 25 puntos más elevado, llegó a 128. Y eso es cuando comió 15 gramos de carbohidrato, que es lo que ustedes pueden ver aquí en la franja color ocre. Pues el paciente se estuvo midiendo la glucosa constantemente durante el día. Aquí vemos que alrededor de las 11 de la mañana, ven aquí una jeringa verde. Se dio la dosis de insulina y el nivel de glucosa bajó 2 horas después, 1 hora después, que es lo que uno espera que sea la respuesta normal. Se dio una buena dosis, 3 unidades. Después, durante el día, siguió midiéndose la glucosa, luego ya a partir a eso de las 5 de la tarde, comió y se inyectó la dosis de insulina, comió 15 gramos y se dio 3 unidades. Parece que fue una buena dosis porque el nivel de glucosa se mantuvo relativamente estable. Luego ya casi al acostarse, el nivel de glucosa fue de 207 y se aplicó 2 unidades, bueno, que bajó un poco, casi nada el nivel de glicemia. Ahí volvió a comer y se volvió a inyectar 60 gramos y se metió 9 unidades subcutáneas, y luego ya la glucosa 3 horas después mejoró, ya volvió al rango 70-180. Y en este gráfico podemos ver que hay una correlación entre el tiempo en rango, que es el que está acá a la izquierda, 70-180, y el número de lecturas o escaneos que se hacía el paciente, ¿no? Entonces tiene sentido porque mientras más escaneos hacen, más oportunidades hay para que pueda corregir ese nivel de glucosa y esté más tiempo en el tiempo en rango, ¿no? Entonces, esto también ha sido descrito en otros estudios. En resumen, el monitor continuo de glucosa puede usarse en cualquier tipo de diabetes mellitus, tipo 1, tipo 2 gestacional, tipo pancreático después de cirugías, lo que sea. Permite visualizar el impacto de las intervenciones, en este caso de los medicamentos tipo insulina o pastillas, el impacto de las dietas, que fue el caso de lo que les mostraba el señor que había hecho la dieta ketogénica. También el impacto del ejercicio y ver cómo va cambiando eso, ¿no? Es una herramienta bastante útil. También se puede utilizar para casos de diabetes gestacional, en este estudio que hicimos con la licenciada Carolina Castrillón. En pacientes con diabetes gestacional se utilizó el MSG como una herramienta para reforzar la educación de los pacientes, ¿no? Entonces, el MSG acá en Estados Unidos está recomendado para pacientes que tienen insulina, o sea, el MSG de uso personal, para que lo usen siempre, pero en este caso lo hicimos prácticamente como de uso profesional, solamente por 2 semanas para potenciar la educación nutricional, y fue una experiencia bastante positiva para las gestantes. Aquí podemos ver, por ejemplo,
Fueron 3 pacientes. La máquina, el software, da una estimación de la hemoglobina glicosilada basada en ese periodo de tiempo que lo está usando. Y con esa información, por ejemplo, nos dio una hemoglobina glicosilada estimada de 5.5 para la primera paciente, o para la segunda 5.7 y para la tercera 6.0. Aquí ven ustedes el valor de glucosa promedio de 90, 100, 114, con una variabilidad glicémica de 16%, 24, 18. ¿no? Entonces, en este caso, la segunda paciente tenía una mayor variabilidad glicémica. Se utilizó un rango más estricto, ya no 70, 180, sino 60, 140, que es lo que recomiendan las sociedades de obstetricia, porque el nivel de glucosa tiene que ser más estricto. Y luego de esa manera se pudo ya eh, se pudo alcanzar un control más estricto de esa manera, ¿no? Entonces se pueden ver también que hubo episodios de hipoglicemia durante ese periodo de tiempo. La paciente número 2 y número 3 tuvieron 2 episodios de hipoglicemia cada una, con una duración de la misma de 58 y 68 minutos. También se puede usar esto en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que luego después salieron embarazadas. Este fue un estudio que ha sido recientemente aceptado por la revista peruana de investigación materno-perinatal. Perdón, esta es la revista peruana de ginecología y obstetricia, está mal el dato. Paciente de 34 años sin tratamiento previo, pero que sabía que tenía diabetes, se colocó el monitor a los 32 semanas de gestación, inició insulina de Temir y luego se disminuyó la dosis en 3 ocasiones debido a episodios de hipoglicemia nocturna, ¿no? Que son los que ustedes pueden ver aquí en el panel de la derecha inferior. Las líneas rojas indican a qué hora del día tenían los episodios de hipoglicemia y eran de predominio nocturno entre la medianoche y las 6 de la mañana. Y la señora dio a luz a un bebé de 4.3 kilos, ¿no? Es conocido que en gestación la diabetes puede causar bebés grandes, cuando es más de 4 kilos se le llama macrosomía fetal. Este fue el caso de ella, ¿no? Y aquí reportamos las 4 pacientes. La primera paciente es la que les acabo de describir, con una hemoglobina glicosilada de 5.3, fue calculado por la máquina. La segunda paciente tiene una hemoglobina glicosilada de 7.4, porque tenía un nivel más alto de promedio de 171, como ustedes pueden ver aquí, mientras que la glucosa promedio fue de 82 en el primer caso. La variabilidad glicémica fue mayor en todas estas pacientes comparado con las pacientes que fueron con diabetes gestacional, porque estas tuvieron diabetes antes del embarazo, en este caso que estamos describiendo en este slide. Entonces, como ya tenían un defecto en la producción de insulina, la variabilidad fue más alta, ¿no? Y también vemos acá los episodios de hipoglicemia con el paciente número 1 fueron de 176 minutos porque ya estaba tomando insulina y tenía varios episodios de hipoglicemia nocturna. Entonces, en conclusión, las tecnologías de diabetes son herramientas muy útiles para el manejo de diabetes, todo tipo de diabetes. Esas tecnologías no reemplazan una buena educación en diabetes, sino que al contrario, lo que hacen es construyen sobre la base de la educación del paciente y la potencia, ¿no? Entonces, lo que ustedes, me imagino que ustedes lidian muchas veces con pacientes que hay que educar, ya sea como nutricionista, como educadora, como enfermera, como médico, como técnico. Entonces, hay la necesidad de entrenar al paciente y decirle qué cosas puede comer, qué cosas tiene que evitar, hay que hacerlo en moderación. Entonces, a veces todo eso es un poco difícil decírselo y el paciente no lo capta porque es un concepto un poco abstracto. Entonces, lo que hace el sensor es visualiza el efecto de la comida, porque ni bien come algo, va a ver el efecto sobre su control de glucosa y eso puede, pues, maximizar el impacto de la educación, mejora el conteo de los carbohidratos y ayuda a identificar el efecto de ciertos alimentos, ¿no? Porque muchas veces el paciente dice, no, esto no me sube la glucosa, esto no me hace nada, esto está bien. Pero cuando ya se pone el sensor y dice, ah, no, el tamal si me sube el nivel de glucosa, la oreja de cachanga también lo va a hacer, entonces ya por ahí se va interiorizando y va teniendo ese efecto educativo, ¿no? Al menos en todos los pacientes que hemos visto, creo que realmente les abre los ojos. Bueno, muchas gracias por su atención y
Gracias, doctor Julio. Aquí le tengo una pregunta de Martín Agustín. Dice, buenas noches. En los casos donde el paciente tiene un problema neurológico y utiliza el libre freestyle, ¿cuál podría ser el parámetro que debería manejar, ya que no puede ser de 70 a 180 según entendí? Sí, si el problema neurológico es, digamos, una demencia o es un derrame que le impide, un accidente cerebrovascular que le impide darse la inyección o reaccionar, entonces ahí lo que se desea es prevenir episodios de hipoglicemia que puedan hacer que el paciente se desmaye, porque obviamente su condición está un poco afectada. Entonces, en ese caso, el rango es el mismo, ¿ya? Entre 70 y 180, el rango es el mismo. Lo que es distinto es que ya no vamos a querer que el rango esté en el rango 70% o más. Ahora vamos a apuntarle a relajar el rango y que esté en ese rango solo 50% del tiempo. Porque la prioridad ahora es, vamos a sacrificar el control glicémico, vamos a disminuir el porcentaje de tiempo en rango, el mismo rango, a costa de prevenir hipoglicemia. Entonces, nuestro objetivo ya iba a ser que no haya hipoglicemia, que sea menor al 1%. Cuando es un paciente sano, que sea menor al 5%. O sea, 4% lo aceptamos, lo tomamos. Pero cuando es alguien de las características que estamos conversando, es mejor, no importa que no estemos en rango la mayor parte del tiempo, lo importante es evitar la hipoglicemia con tal de que sea menos del 1%, ¿no? Esa es la idea. Aquí otra pregunta de Rodrigo Cueva. ¿Existe evidencia del uso del monitor continuo del CGM en pacientes con diabetes tipo 1 y riesgo de nefropatía? Muy buena pregunta. Les mostré los datos sobre retinopatía, les mostré los datos con aterosclerosis en miembro inferior, que es un buen indicador de lo que pudiera estar ocurriendo en el corazón. Pero en la parte de nefropatía todavía no existe ese dato. Se sospecha que va a ser también de manera similar. Ya hay que esperar nomás que salgan los estudios, pero yo creo que ya va a salir, ¿no? Va a salir pronto. Así que próximamente le estaremos comentando. Seguro en el diplomado, si se inscriben ahí les comentamos. Sí. Doctor, y una pregunta que es muy usual en los pacientes que usan el monitor continuo y es incluso a veces algo anecdótico del paciente encontrar el mismo valor en su glucómetro con el monitor, ¿no? Con el lector del monitor continuo. ¿Existe alguna diferencia en los valores? ¿Hay algún porcentaje permitido en estas diferencias? Sí, recordemos que cuando uno se hinca el dedo, la sangre que está saliendo es una mezcla de la sangre venosa con la sangre arterial y la sangre capilar. Entonces es un reflejo casi inmediato del nivel de glucosa que hay en la sangre. Pero cuando uno pone el sensor está anidado en la grasa y ese es un tejido subcutáneo, ese es una glucosa intersticial. Entonces el nivel que hay en la sangre hasta que llegue a la parte intersticial demora usualmente 15 minutos. Entonces, por decir, digamos que a las 8 de la mañana vamos a tomar desayuno, nos tomamos un vaso de jugo de naranja. Bueno, antes de tomar el vaso, me hago una medición de glucosa y también con el sensor. Voy a ver que ambos niveles son casi lo mismo, pueden ser lo mismo porque han estado de la noche todo estable. Pero si yo me tomo el jugo de naranja y después a los 15 minutos me hago nuevamente una punción aquí en el dedito, ya el nivel de glucosa va a estar más alto. Pero si yo miro el sensor todavía va a estar igualito como estaba hace 15 minutos, porque todavía no ha llegado la glucosa, el cambio de glucosa no ha llegado desde la sangre todavía hasta la parte intersticial. Entonces, por ahí es donde puede existir mayor discrepancia, justo es cuando se hace luego de una ingesta de alimentos o luego de usar insulina. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, ¿no? La interpretación tiene que ser dependiendo de si es que ha habido una ingesta reciente de alimentos o no. Ahora,
quitando ya esos factores que son tan evidentes, puede haber todavía una variabilidad de alrededor del 15% entre el valor de uno y el otro, ¿no? Entonces, si la punción digital dice 100, entonces en el sensor fácil podría ser 115, 120, ¿no? Pero recuerden, si el valor es más alto, 200 o 300, si es 300, el 20% ya estamos hablando de 60, ¿no? Entonces estamos 360. Entonces el valor absoluto va a aumentar si es que el valor de la glucosa también es mayor. Ok, bueno, muchas gracias, doctor. Si no hubiera más preguntas, agradecerle por su tiempo y su disponibilidad. Ha sido un placer volver a escucharlo como siempre. Y bueno, ya estamos en contacto y seguramente nos veremos pronto en el diplomado. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos, ¿eh? Hasta Hasta luego. luego, doctor. Gracias. Bye. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Bueno, esta exposición ha sido como parte del diplomado que estamos comenzando muy pronto en la Universidad Wiener, que es el diplomado en terapia diabética. Este diplomado, el objetivo es que como profesionales de salud podamos ayudar en la prevención, diagnóstico y control de manera óptima para el manejo de la enfermedad. Y sobre todo evitando pues estas complicaciones a largo y a mediano e incluso a corto plazo, como hemos visto en la presentación del doctor, con las complicaciones agudas de la hipoglicemia, ¿no? Por medio de tratamientos adecuados, cual objetivo principal es mejorar la calidad de vida y salud de nuestros pacientes. Este diplomado está dirigido a todos los profesionales de salud que trabajemos idealmente con pacientes con diabetes o que quisiéramos iniciar en este mundo tan apasionante de la diabetes. Este diplomado tendrá una duración de 6 meses, ha sido dividido en 6 módulos. Cada módulo será a lo largo de un mes. Contaremos con diferentes profesionales de la salud, médicas, nutricionistas, enfermeras, diabetólogos como el doctor Julio y parte de su equipo con el que él trabaja en la Universidad de Florida, y iremos abarcando desde la obesidad, que ya conocemos que es un factor de riesgo para diabetes tipo 2, ¿no? Y seguiremos con diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, gestacional. Los 4 primeros módulos, sobre todo, van a ser dictados por doctoras especialistas en el manejo de la enfermedad. El 5.º módulo abarcaremos la parte nutricional de la diabetes. Tendremos clase de conteo de carbohidratos, clases de monitores continuos de glucosa, cómo es el manejo adecuado nutricional, si es que existe algún alimento prohibido o no para las personas con diabetes. Como decía el doctor, los monitores continuos a los nutricionistas nos ayudan mucho para ayudar al paciente a decirle en qué momento comer ese tamal que tanto les gusta o qué cosas podemos utilizar si hicieran actividad física. Y el 6.º módulo, ahí es donde vamos a tener un día en tecnología de diabetes, que también es algo muy importante, manejo de actividad física y de la educación. Como el doctor puso énfasis, la educación en un paciente con diabetes, creo que todos los profesionales de salud deberíamos estar abocados para ayudar a que haya un mejor control metabólico. Las clases se van a realizar los sábados de 2 de la tarde a 8 de la noche. Yo estoy encargada de la coordinación del diplomado. Yo, como les comentó Francesca, soy nutricionista con especialidad en diabetes y obesidad. De la misma manera que me acompañan la mayoría de las doctoras, en este caso son médicas endocrinólogas que atienden y todos los días están familiarizadas con esta enfermedad. La doctora Sonia Chía, la doctora Carolina Sarria, la doctora Paola Cifuentes y el doctor Edwin Acho son médicos peruanos que van a acompañarnos a lo largo de este diplomado. Ellas van a tener a su cargo los diferentes módulos, donde van a ser 3 semanas que van a tener mucha información y en las 4th semanas siempre vamos a tener casos clínicos, porque consideramos que uno tiene que aprender haciendo.
y no solamente quedarnos en la parte de la teoría, sino también haciendo. Y bueno, vamos a contar también con el acompañamiento de la doctora Ana Karina Olmedo. Ella es maestra en diabetes y obesidad, también médica encargada, trabaja con gestantes con diabetes gestacional y manejo de pacientes con diabetes en Guayaquil, Ecuador. Ya escucharon al doctor Julio Ley, él también nos acompañará probablemente una parte en el día de tecnología en la diabetes, y vamos a tener acompañamiento también de la nutricionista Carol Arévalo. Ella es una nutricionista colombiana que se dedica a trabajar en la educación de pacientes que tienen monitores continuos de glucosa con bombas de insulina. Así que ella nos va a contar un poco la experiencia, porque ya en el país existen personas que los utilizan, y vamos a ser parte del equipo, y la idea es que podamos acompañarlos, que podamos brindarles todas las herramientas que trabajamos en la práctica clínica para que puedan después tener un buen trato con los pacientes, ¿no? Bueno, entonces eso quería comentarles, y ahora dejo a Francesca, que les va a comentar un poquito de la parte ya administrativa. Muchas gracias, Carolina. Buenas noches con todos nuevamente. Quiero comentarles que nosotros iniciamos este diplomado este 1 de octubre. Estamos cerrando inscripciones el 3 de septiembre o hasta agotar vacantes. Como mencionó Carolina, el horario de este diplomado son todos los sábados de 2 de la tarde a 8. Asimismo, tiene una duración de 6 meses. Son clases sincrónicas, es decir, con un docente en vivo. También las clases van a quedar grabadas para posteriores consultas. Es importante su participación en las clases virtuales. Asimismo, la inversión del programa es de 3.600 soles, el cual comprende un derecho de inscripción de 300 soles y 4 cuotas regulares de 550 soles. Asimismo, comentarles que nosotros contamos con ciertos beneficios, descuentos. Contamos con descuento del 15% con algunas empresas y colegios profesionales. Contamos también con un convenio del 15% si se inscriben 3 grupos o más participantes. Asimismo, también contamos con un 20% de descuento para nuestros egresados, y el beneficio para nuestros colaboradores será de acuerdo al tiempo de servicio que tengan en la institución. Recalcarles que este descuento aplica sobre las cuotas mensuales, ¿sí? Asimismo, algunos de los factores diferenciales de nuestro programa, de este diplomado específicamente en terapia diabética, somos únicos en otorgar el diploma en terapia diabética. Lo otorga, la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, y es equivalente a 24 créditos académicos. Contamos con una plana tanto nacional e internacional. Son los mejores profesionales expertos en el rubro que van a transmitir su expertise. Asimismo, también se van a brindar herramientas que le van a permitir al alumno participar en equipos multidisciplinarios para el manejo de la enfermedad. Como le comentaba, esta es una modalidad sincrónica que vamos a contar con el diplomado. Asimismo, los requisitos son poder adjuntarnos la ficha de admisión, formato propio de la universidad. Los que estén interesados nos las pueden solicitar. Asimismo, la foto de su DNI por ambos lados, o pasaporte vigente, o si hay extranjero, pues su carnet de extranjería, ¿no? Asimismo, la copia del grado o título profesional universitario. Este diplomado está dirigido a todo profesional que cuente con grado académico mínimo de bachiller. Si su título se encuentra registrado en SUNEDU, no es necesario adjuntarlo. Asimismo, la constancia de pago por el derecho de inscripción y la primera matrícula, ¿no? Igual en el chat yo estoy dejando mis datos para que se puedan contactar. Esperamos poder contar con su participación en este programa que está muy interesante. Como les comentaba, este es mi contacto. Muchas gracias, Carolina. Mi contacto es Francesca Aragón. Este es mi número de teléfono, el correo electrónico. Pueden escribirme si gustan, escribir al WhatsApp, escribir al correo o llamarnos por teléfono para poder obtener mayor información, o si desean ya confirmar su participación. Algunos de lo que estaba haciendo, les agradezco. En unos momentos les voy a responder para darle toda la información. Muchísimas gracias, Carolina. Ha sido muy interesante la información que hemos tenido el día de hoy. Si alguien tiene alguna duda o consulta, por favor, agradecería la pueden dejar en el chat para aprovechar a Carolina también de resolverla, si es una parte académica o la parte del diploma específicamente, si desean alguna información adicional. Muchísimas gracias.
Creo que preguntaron cuántos créditos otorgaba y Francesca comentó que eran 24 créditos, ¿verdad? Así es, este diplomado cuenta con 24 créditos. Tenemos una fase sincrónica y otra asincrónica, que básicamente es el desarrollo de foros y algunos trabajos buenos que Carolina y los demás docentes les van a dejar para que puedan desarrollar. Se va a trabajar bastante casuística también dentro de las clases sincrónicas. Sí. Si alguien tuviera alguna duda, si no, creo que no. Ok, creo que no, Francesca. Entonces, bueno, damos por concluida el webinar. Claro que sí. Muchísimas Listo. gracias a todos Ah, por participar. descuentos. Dígame. Ahí han puesto, ¿no, Nancy? ¿Descuentos para egresados de diplomados o solo de pregrado? No, nuestros beneficios son tanto para egresados winner y también para posgrado, ¿no? Todos los que hayan egresado de posgrado, se han llevado algún programa, alguna especialidad, quizás también en un diplomado, pueden acceder al beneficio como egresado. Auspicio por la Facultad de Medicina es es posgrado, ¿verdad? Así es. Ujú. Si de repente, si necesitan Ana Zapata las 4 cuotas de 550, de repente Francesca, si dejas tu información, te puede, ahí ya puso tu información de Sí, contacto para que puedan coordinar con ella. exacto. He vuelto a colocar la información en el chat para que todos la puedan visualizar. Si gustan tomarle un print o darle clic también al link que los va a direccionar directamente a mi WhatsApp por mayor información. Tienen también otros canales como el correo electrónico, también el celular, que se puedan contactar con toda confianza y gusto para resolver sus dudas, ¿no? No necesariamente para que se inscriban inmediatamente, sino para poder resolver cualquier duda que surja, algún inconveniente. El descuento por egresados es del 20%, el cual aplica sus cuotas mensuales. ¿Hay alguna otra consulta quizás que desean que podamos absorber? Creo que ha quedado todo claro, Carolina. Esperamos poder tenerlos en este diplomado. Como les comentaba, cerramos inscripciones el 3 de septiembre o hasta agotar vacantes. Todavía tienen plazo para poder inscribirse. Muchísimas gracias por participar. Muchas gracias, Carolina. Gracias, hasta Buenas noches con luego. todos. Nos vemos pronto. Buenas noches.